La madrugada en la mansión olía a maderas pulidas y a lejía. Un ventilador antiguo susurraba en la sala de nursery mientras una luz débil de pasillo recortaba sombras alargadas sobre alfombras de seda. El llanto del recién nacido llegaba como un cuchillo que no respetaba habitaciones ni protocolo, fino, persistente, imposible de ignorar. Sofía Ramírez, con las manos todavía húmedas del servicio nocturno y el delantal agarrado a la cintura, se quedó inmóvil junto a la cuna blanca, mirando al bebé como si pudiera descifrar en su rostro el mapa de todas las tragedias. No sabía de quién era, sabía en cambio que alguien debía actuar. Antes de decir palabra, recordó el olor que había marcado el último año de su vida, ese aroma a pañales sin lavar, a habitación fría, a hospital que no perdona. Recordó la pérdida de Elena, la niña que tuvo y que no pudo conservar, un hueco tan constante que cada vez que pasaba por la zona de maternidad en las limpiezas se le encogía el estómago. Su pecho, aún sensible por el duelo, respondió al recuerdo con una memoria más antigua que la razón, la leche. Era, pensó, un milagro pequeño y cotidiano que aún le pertenecía. Un móvil vibró en la sala principal con la insistencia de las noticias. Alguien había filtrado una foto, la cuna, una mano pequeña, un rizo de pelo. La imagen no decía nombres, pero ya había comenzado la máquina de rumores. Sofía lo supo sin leer los titulares. Lo supo por el brillo de los ojos de Alejandra, la niña de los castellanos, que a veces la miraba con sorpresa y otras con la ternura de quien no entiende del todo el mundo de los adultos. Alejandra sostenía un peluche y susurró: «No llora cuando tú le das de comer, Sofía». La frase cayó como un homenaje improvisado, y en el pecho de Sofía algo se abrió y se cerró al mismo tiempo. No hubo tiempo para titubeos, se sentó en la mecedora junto a la cuna y acercó al bebé como si conociera cada centímetro de su cuerpo. El olor de su piel, la calidez de su nuca, el susurro de su respiración la instalaron en una sensación tan antigua que le dolió, el instinto de cobijar. Cuando el niño, al primer contacto, se prendió con desesperada facilidad, Sofía supo que había tomado la decisión correcta. Era la madrugada, el mundo dormía entre muros de privilegio. Ella sostenía la vida en las manos y el pueblo oscuro de su memoria le decía que no podía fallarle a otro. Minutos después, el rumor se transformó en noticia. Una fotografía de Sofía alimentando al bebé, tomada por un empleado nocturno que creyó que sería un gesto humano digno de admiración, cruzó la ciudad a través de pantallas. Para algunos fue una imagen conmovedora, para otros una afrenta. En el blog de noticias de la redacción, un titular siempre encuentra su tono. «La sirvienta que robó un bebé», escribió un comentarista. «La mujer que salvó a un niño», escribió otro. Las redes implacables comenzaron a tejer opiniones que no conocían matices. Diego Castellanos lo supo por el primer mensaje que recibió antes de las 7, la foto y una pregunta fría. Entre la imagen y la acusación había un silencio calculado. ¿Quién había autorizado aquello? Diego, cuya vida pública era pulcra y secuencial, inauguraciones, cenas benéficas, comunicados medidos, se sintió extrañado por la desordenada ternura de la escena. No era médico, ni se esperaba que lo fuera, era un hombre acostumbrado a resolver problemas contratando especialistas. Sin embargo, al llegar a la habitación donde todo había sucedido, la escena le sacudió algo que no admitía con facilidad: la culpa de no haber sabido ver antes. Valeria Mendoza, en cambio, abrió la mañana con la mirada como una moneda de dos caras. Se movía por la casa como una reina nerviosa, hiriendo a los que la rodeaban con cortes de voz apenas disimulados. Para ella, la imagen no era solo una traición pública, era una derrota de estatus. Cuando vio al bebé, su gesto se comprimió en una mezcla de reproche y miedo. La posibilidad de que la familia se viera manchada por escándalos era una sombra que se extendía más allá de su control. Fernando Rivas, siempre al lado oscuro de la solución, ya pensaba en un argumentario para la prensa y en nombres a quien culpar. Sofía soportó las preguntas cortantes como quien recibe pequeños latigazos. Su lengua se hizo de nudos y sus ojos de defensas. «Lo encontré llorando en la sala de partos», dijo con la voz firme que la necesidad le había pulido. Nadie lo atendía. No dijo que la sangre de su pecho se había abierto a la vida como un acto de reparación. No habló de cómo la sombra de Elena se le pegaba a la piel cuando respiraba. Lo dijo simple:
tenía hambre. El escándalo creció en horas. Unas voces pedían que se le retirara la manutención a la encargada, otras reclamaban una investigación. Un tabloide presentó una teoría: cambio de cunas. Un periodista televisivo contactó a la familia por la mañana y, ante la negativa al comentario, lanzó con dramatismo la pregunta que incendiaría la plaza digital. ¿Se permitió a una trabajadora de la casa alimentar al bebé de la señora Valeria? Diego, atrapado por la necesidad de control que su posición le enseñó, pidió al doctor Julián Martínez que interviniera para calmar la tormenta. El doctor Martínez llegó con la bata sin planchar, con la voz medida y una tensión antigua en la espalda. Su trayectoria en el hospital era larga, su fama ambivalente. Podía ser brillante en la consulta y torpe en la ética cuando las noches se mezclaban con billetes ofrecidos en sobres demasiado discretos. Cuando vio al bebé, su mirada se suavizó. Cuando examinó la ficha, su frente se contrajo como si un recuerdo no deseado volviera a la superficie. Había algo en la sangre, dijo en voz baja, que pedía una revisión más allá de la rutina, un tipo sanguíneo poco común y una composición que podría explicar la respuesta a la lactancia de Sofía. No era una certeza, añadió, pero había una anomalía. Esa palabra bastó para poner en marcha una cadena que nadie quería detener. Las filtraciones no esperaron a los resultados. Aparecieron mensajes con supuestas pruebas. Una empleada del hospital confesó que alguien la había presionado para aceptar la versión oficial. Margarita, la ama de llaves de la mansión, se encontró en el ojo público de su propia vida. Su nombre fue mencionado en programas que pedían culpables. Clara Vega, la enfermera que por la noche había visto a Sofía y no había llamado antes, recordó después, en la intimidad, la angustia que le provocó el silencio, el miedo al despido, la lealtad mal entendida hacia la familia. Esa noche, la casa se convirtió en una olla a presión donde cada palabra era una bomba de humo. Sofía, por su parte, vivió la avalancha como si cada rumor fuera una mueca que buscaba despojarla de humanidad. En el apartamento de Carabanchel, la ventana abierta dejaba entrar el olor de la sierra y de las tardes del barrio. Allí, su hermana le habló con ternura y miedo. «Si dicen que robaste», comenzó a decir, pero Sofía le interrumpió con la resolución que el dolor y la dignidad le habían forjado. «A él le di de comer. Punto». No buscaba héroes, buscaba que la vida que había salvado no fuera moneda de cambio en un juego de poder. La presión legal llegó como una sombra burocrática, abogados, comunicados, audiencias informales en el despacho de la mansión. Fernando Rivas, con su lengua afilada, propuso una línea de defensa que prefirió siempre lo instrumental, desprestigiar a quien no tenía voz. La prensa, sedienta de conflicto, colocó a Sofía como chivo expiatorio. Sin embargo, la presencia de Alejandra, con su espontaneidad infantil, ofrecía un contrapeso inesperado. La niña habló en las entrevistas con la sencillez que incomoda. «A él le gusta menos el polvo y más las canciones», dijo una vez. Y en esa frase estaba la verdad de una conexión que ninguna sala de abogados podría desmontar por completo. El laboratorio se convirtió en el corazón frío de la disputa. Resultados preliminares hablaron de una extraña coincidencia, una anomalía sanguínea que, lejos de disipar dudas, las aumentaba. El laboratorio donde trabajaba un técnico contratado por los medios detectó un patrón que vinculaba a Sofía y al bebé, un marcador raro que no siempre significa parentesco, pero que, en términos estadísticos, elevaba la sospecha. La ciudad se dividió entre quienes vieron un milagro social y quienes destinaron la luna de la opinión pública a juzgar sin piedad. En unas semanas la historia escaló a tribunales. El sonido de los talones en el pasillo de los juzgados resonaba como el compás de la ciudad. Abogados de ambos bandos se sentaron en una mesa larga, con carpetas que parecían escudos. El juez pidió calma y pidió pruebas. El doctor Martínez, contra su costumbre de evitar el protagonismo, tomó la palabra con un peso en la garganta que no había mostrado antes. Dio una declaración que no dejó indiferente a nadie. Había un error posible en las primeras identidades de los recién nacidos de aquella noche, dijo, y lo responsable era un sistema que no recordaba que la vida humana no admite la repetición mecánica de fichas.
Su voz fue temblorosa cuando añadió que habría que hacer una prueba más exhaustiva. No solo revisar fichas, sino pedir muestras antiguas, y si era necesario, acudir a procedimientos tan dolorosos como una exhumación para despejar la verdad. El juez aceptó medidas cautelares. Mientras tanto, los titulares, ese monstruo con apetito insaciable, continuaron. Posible cambio de bebés en la clínica. La mujer que alimentó al nieto del magnate, héroe o ladrona. La noticia se tragó la privacidad de todos como un incendio que no distingue combustibles. Para Sofía, cada titular era una herida en público. Para Diego, un fracaso personal en la esfera que dominaba. Para Valeria, un golpe al ego que solo la hacía más peligrosa. La audiencia que marcó el clímax de las semanas llegó con la sala de prensa llena. Cámaras captaban gestos y fuera, en la plaza, un grupo de manifestantes sostenía pancartas con mensajes opuestos. Fue ahí donde el doctor Martínez, con su bata ahora manchada de conciencia, contó con voz hecha trizas la posibilidad de que no todo fuera lo que parecía. Habló de noches de turnos, de despistes humanos, de sobres discretos que le habían ofrecido una facilidad momentánea y que había rechazado en la penumbra o aceptado a medias según el recuerdo que lo torturaba. La audiencia se detuvo cuando el magistrado preguntó las preguntas que raspan el alma. ¿Se puede confirmar la filiación genética? ¿Podemos saber con certeza si este niño pertenece biológicamente a la familia Castellanos? Los análisis llegaban intermitentes. Un laboratorio independiente solicitó una prueba de ADN en paralelo. Otro propuso revisar las historias clínicas de las madres que dieron a luz aquella noche. Al comenzar a aparecer nombres de mujeres con situaciones frágiles, jóvenes solteras, mujeres con adicciones, madres que habían perdido el nombre en la burocracia hospitalaria, la ciudad dejó de ser un espectáculo y se mostró como un mapa de vulnerabilidades. Nadie quiso, en voz alta, el peso social de esas historias, pero la prensa, satélite de la curiosidad, las exhumó con un fervor que no pensó en la dignidad. Mientras tanto, Sofía sostuvo al niño más horas de las que el reloj permitiría. Le cantó canciones que no recordaba haber inventado, le enseñó a dormir con el brazo como una cuna improvisada, y aprendió los gestos de un padre, de una madre, de quien ama sin pedir nada a cambio. En sus manos, el bebé, Sebastián, como luego lo llamarían en papeles y susurros, dejó de ser objeto de litigio y se volvió simplemente alguien que respondía al calor, que encontraba en su pecho un remedio. Es como si supiera que le doy de comer por amor y no por recibir algo, le dijo una noche a Clara Beva. La enfermera, con la mirada baja, le ofreció una sonrisa que era más un perdón que una aprobación. Las noches se volvieron, para Sofía, un territorio sagrado. Soñaba con Elena en un jardín que nunca existió, con una cuna mecida por manos que ya no estaban. En esos sueños, el jardín siempre tenía hojas de otoño, y la cuna, a diferencia de la mansión, era simple, de madera tosca y olor a barniz recién aplicado. El símbolo del jardín, que la ciudad iba a conocer más tarde en ceremonias y fotos, comenzó en la intimidad de sus sueños como promesa de renacimiento. La batalla legal avanzó con momentos de crueldad. Un encuentro en pasillo entre Valeria y Sofía se convirtió en una escena pública. Valeria la miró con desprecio y por primera vez, detrás de su máscara de orgullo, apareció la inseguridad. «No eres una buena influencia para esta familia», le espetó. Sofía, con la calma que su historia le había dado, respondió: «No vine a ser influencia, vine a sostener una vida». La frase quedó flotando en el aire como una verdad que nadie pudo desmentir. En el tribunal, la prueba que cambió el rumbo fue una anomalía más precisa. No solo un marcador sanguíneo raro, sino una coincidencia genética que apuntaba a una posibilidad racional de parentesco. No era la certeza absoluta que algunos buscaban, pero lo suficiente para que el juez ordenara medidas de custodia provisional. La decisión fue, en apariencia, un compromiso: custodia compartida, con visitas reguladas y un informe social que evaluaría el entorno familiar. Sofía ganó tiempo, no la absolución, pero sí la posibilidad de seguir sosteniendo a Sebastián. Fuera de la sala, en los restaurantes y en los foros, la discusión continuó. Había quienes proclamaban que la biología era la única verdad y quienes defendían que la maternidad se construye con abrazos y noches interrumpidas. En el corazón de la disputa, la vida del niño debía fluir,
El resto, dijo Diego en una reunión con su abogado, eran ecos de vanidad que la alta sociedad no debía permitir que definieran su futuro. La frase sonó a reparación, pero también a limpieza. Diego quería enterrar los escándalos antes de que su empresa sufriera pérdidas de imagen. En medio de todo, un acuerdo silencioso comenzó a construirse. Javier Torres, el padre biológico ausente que por un tiempo intentó sacar provecho del caos con solicitudes de dinero, fue negociado mediante un arreglo que protegió a la familia y permitió cerrar algunos frentes legales. Fernando, cada vez más aislado, vio cómo sus maniobras le volvían en contra. Su caída, aunque no total, siguió una curva de desprestigio que marcaría su final social. Valeria, por su parte, comenzó a experimentar una grieta en el orgullo. La humillación pública la devolvió a recuerdos de infancia en los que el miedo mandaba más que la ternura. La ciudad, que había visto el caso como un espejo roto, ofreció periodos de furia y de reflexión. Algunas voces reclamaban que se protegiera a las mujeres vulnerables, otras que se castigara a quienes usaban su poder para ocultar errores. En ese fragor, Sofía se movía con una modestia heroica. Rechazó entrevistas pagadas, devolvió ofertas de abogados que pretendían convertir su tragedia en mercancía y aceptó, en cambio, la compañía sincera de quienes la habían sostenido. Entre ellos, Alejandra se convirtió en una aliada inesperada. La niña, con su manera de preguntar sin malicia, preguntó una tarde, con seriedad: ¿Tú vas a ser su madre para siempre? Sofía, agarrando la pequeña mano, respondió con la voz que tantas veces tuvo que calmar la suya: No sé el futuro, pero sé el hoy, y hoy lo cuidaré. La resolución provisional del tribunal fue un cierre temporal a la presión más inmediata, pero no un final. El doctor Martínez, que había empezado como el profesional ambiguo, terminó pronosticando que las investigaciones seguirían hasta aclarar la identidad biológica, y que quien tuviera que enfrentar sus responsabilidades, lo haría. En la intimidad, sin embargo, dejó escapar a Sofía una confesión. Sus noches como médico, cuando joven y pobre, habían sido su modo de reparar un abandono propio. Ella lo escuchó sin reproches. En sus ojos, el profesional vio algo que le recordó su propia juventud. Una huella de carencias que no se cura con títulos. Poco después de la decisión judicial, y cuando la ciudad todavía discutía la moralidad de los hechos, Diego tomó una determinación que sorprendió a muchos. Pidió a Sofía que se quedara en la casa con el niño como figura reconocida de la familia, no como empleada. Era, para él, un gesto de corrección y una forma de reparar la oferta de despacho que su posición había omitido. Para Sofía, la propuesta era un océano de contradicciones. Aceptar implicaba entrar en un mundo que la había mirado con condescendencia, pero también ofrecía estabilidad para el niño que había salvado con su pecho. Dudó, pensando en Elena y en la dignidad de su propia sangre, pero al final aceptó, no por estatus, sino por el derecho del niño a una rutina segura. Los meses siguientes trajeron conformaciones nuevas. La prensa, hambrienta de finales, buscó titulares que vendieran redención. Valeria ofreció una disculpa pública medida, que a muchos les sonó a cálculo y a pocos a verdad. Fernando fue citado en tribunales por irregularidades administrativas. Clara Vega y Margarita llegaron a acuerdos laborales que las protegían de la exposición. La historia, que había arrancado en una noche de caos, se fue asentando como un relato complejo, que hablaba de desigualdad, de vulnerabilidades y de las formas múltiples de la maternidad. En la intimidad creciente entre Sofía y Diego se abrió una veta que nadie esperaba. Él, sorprendido por la ternura sin pretensiones que ella desplegaba, comenzó a mostrar un costado desconocido. Noches en las que se quedaba en la mecedora leyendo sobre crianza, mañanas en que traía fruta sin comentarios, actos pequeños que sumaban confianza. Ella, que había conocido el desprecio y la pérdida, encontró en esa compañía la posibilidad de construir un hogar distinto al que la mansión había conocido. No era un romance inmediato ni una entrega total. Era, más bien, un reconocimiento pausado de que dos soledades podían ensamblarse en algo que no era simple conveniencia. La ciudad, mientras tanto, no dejó de hablar. Hubo manifestaciones, cartas anónimas y al final una sensación de cansancio público que dejó espacio para otras historias. Un periodista, en una columna de opinión, escribió que a veces las verdaderas instituciones son las personas que cuidan sin hacer ruido. No era una explicación jurídica ni una sentencia moral.
Era, simplemente, una observación que resonó en quienes habían seguido el caso no por la intriga, sino por la humanidad que asomaba entre las sombras. Y, en la noche en que Sofía se quedó sola junto a la cuna, el bebé dormía con la mano aferrada al borde de la sábana como quien se aferra a un futuro. Ella pensó en el jardín de sus sueños, en las hojas de otoño, en la posibilidad de que la vida devolviera algo de lo que le había quitado. Tocó la pequeña frente y prometió, en un susurro que no quiso que nadie oyera, ser la madre que a ella le faltó. Esa promesa, íntima y feroz, cerró la escena como una costura que sostiene una herida. Años después, cuando los ecos del caso se habían atenuado y la ciudad había vuelto a sus ruidos habituales, la historia tomó un giro que nadie imaginó aquella madrugada. El niño que Sofía alimentó con leche y ternura creció con la sensación, siempre presente, de haber sido protegido por un amor que no conocía su origen. Con el tiempo, Sebastián se convirtió en médico. La fragilidad de su comienzo, marcado por una madre biológica que lo había abandonado y cuya historia de adicción permaneció en documentos y en silencios dolorosos, fue la antorcha que lo empujó hacia la medicina. No buscó la medicina por gloria, sino por una necesidad antigua, devolver la vida que en algún momento le fue negada. Su vocación lo llevó a salvar a miles, su historia, quizá más aún. En hospitales públicos y en campañas de vacunación, Sebastián trabajó con la misma ternura con que le acariciaban la frente, con la misma pulcritud que en su cuna había sentido. Y aunque la ciudad lo reconoció con premios y menciones, el motor de su trabajo fue siempre la memoria, saber que, en un amanecer remoto, hubo una mujer que le ofreció su pecho sin pedir nada a cambio. Esa verdad, repetida y honrada, lo acompañó en cada sala de emergencias, en cada noche de guardia. Pero eso pertenece a los años por venir. Ahora, en la fortuna atestada de preguntas y decisiones, queda por escribirse cómo la justicia cerrará sus capítulos, cómo los personajes sanarán sus heridas y qué camino escogerá la familia reunida de forma tan imprevista. La vida, como en el jardín de Sofía, sigue su ciclo, caída y renacimiento, hojas que se van para que otras broten. Y en medio de ese ciclo, la leche, la cuna, la mano que abraza, siguen siendo los símbolos de una verdad simple y potente. La maternidad no siempre nace del linaje, a veces nace del gesto de quien decide quedarse. La historia continuó, y la ciudad no dejó de observar. La ciudad siguió su curso con la obstinación con que los días se suceden, mercados, tranvías, mendigos que conocen cada banco de la plaza. Pero entre la cotidianeidad quedaron hilos que un día fueron noticia, y ahora eran memoria viva para quienes habían estado más cerca. Algunos hilos se tensaron, otros en cambio sirvieron de sostén. En los tribunales, el asunto de las irregularidades administrativas tomó una forma más humana. Fernando, cuya vida había orbitado siempre alrededor de decisiones calculadas, emergió ante los jueces con la serenidad de quien nunca dejó de creer en su propia legitimidad. No buscó redención en palabras sencillas, pidió que se investigara con rigor, que se aclararan los números. A su alrededor, abogados repasaban expedientes como si fueran mapas en los que cada cifra marcaba un territorio por conquistar. Algunos testimonios lo complicaron, otros lo despojaron de la última certeza. La justicia, lenta y profesional, comenzó a mover sus piezas con esa mezcla de frialdad y solemnidad que reseca los discursos sin impedir que queden raíces de verdad. Clara Vega y Margarita, que habían vivido bajo la presión de la exposición pública, protegidas por acuerdos laborales que ahora se convirtieron en modelo para otras trabajadoras, empezaron a construir alternativas. Clara reabrió su consulta en un barrio que no esperaba milagros, aprendió a decir que no y a marcar horarios. Margarita, en cambio, encontró estabilidad en un proyecto comunitario de apoyo a madres en situación de vulnerabilidad. Su experiencia la hizo rigurosa y compasiva a la vez. Ambas se reunían a veces en la cocina de la casa de Margarita, con tazas de té, y hablaban de cosas prácticas, clases, permisos, cómo enseñarle a un teléfono viejo a mandar mensajes. En esas conversaciones, las risas reaparecían sin grandilocuencia. La exposición había sido un terremoto, lo que vino después fue la obra paciente de levantar paredes.
Sofía y Diego siguieron hilando la cotidianeidad de su incipiente familia con la delicadeza de quien sabe que cada gesto cuenta. No hubo grandes declaraciones en la plaza ni fotos que vendieran felicidad, hubo desayunos compartidos entre pañales y guardias nocturnas por el llanto. Diego, que a veces había tenido la firmeza fría de un hombre acostumbrado a la casa grande, dejó espacios para la duda. Aceptó que no sabía todo y aprendió a preguntar. Sofía, por su parte, mantuvo la promesa hecha a la cuna, no ser la madre perfecta, sino la presente. La casa olía a pan tostado en las mañanas y a jabón neutro en las noches. Las paredes guardaban, como pinturas con el tiempo, pequeñas huellas de manos y sonrisas. El niño, Sebastián, creció con la narración de su origen guardada en tonos medidos por los adultos. Había conversaciones que se cuidaban, palabras que no se pronunciaban porque podían romper lo frágil de la paz conseguida. Con el correr de los años, se hizo evidente que la ternura que le había dado Sofía había sido una especie de lección. Aprendió a contener el miedo, a nombrarlo y a buscar remedios. Su inclinación por la medicina no nació de una ocurrencia, sino de una réplica a la infancia. Convertir el gesto recibido en una cadena que se prolonga. En la universidad, Sebastián era paciente y preciso. No buscaba protagonismo, prefería quedarse detrás de los procedimientos, afinando suturas, observando cómo el cuerpo acepta o se niega a recibir reparaciones. En las guardias nocturnas, cuando la ciudad le parecía más cercana a la dureza de la vida que a la claridad de sus ideales, recordaba la cuna y la promesa de Sofía. Esa memoria se volvió brújula. No hablaba de heroísmos, su tono era más menguado, casi clínico. Aún así, los que trabajaban con él intuyeron que había detrás algo que no se compraba con títulos, una fidelidad antigua a quien lo resguardó. Las voces de la ciudad que habían comentado el escándalo se diversificaron. Algunos periodistas, que en un primer momento habían construido historias con la superficialidad del asombro, volvieron sobre sus columnas y buscaron matices. Uno escribió, meses después, un reportaje sobre las redes de apoyo anónimas que se habían activado para acompañar a las madres. Otro hizo un perfil de Margarita y Clara, destacando su resiliencia y su trabajo por políticas más humanas en el empleo. No fueron piezas de reconciliación total, sino intentos de comprender lo que queda después de la tormenta, las rutinas, las decisiones pequeñas, las renuncias que no se ven. Hubo también quienes no encontraron consuelo. La madre biológica del niño, cuyo nombre circulaba en documentos y en murmullos, se mantuvo al margen durante años. Su historia, cuando se le permitió asomarse, era la de una joven atrapada por la adicción, por la pobreza y por el silencio. En algún pasaje, cuando la noticia perdió brillo, apareció la posibilidad de un encuentro, no para reclamar ni para condenar, sino para mirar. Sofía, que había aprendido a poner límites, aceptó verse con ella en una sala amplia y neutral, en un centro comunitario donde las paredes no sabían de otro pasado. El encuentro fue corto, hecho de frases entrecortadas y lágrimas contenidas. La mujer no buscó el perdón como quien quiere volver a su antigua vida. Buscó ser escuchada, por primera vez, sin juicios. Sofía la escuchó. No hubo reconciliación abrupta, pero sí un reconocimiento de humanidad. Dos mujeres con historias que no se reducen a un solo acto. Mientras tanto, la figura de Fernando se erosionaba de manera más discreta. Su prestigio se volvió una corona pesada. Los antiguos aliados se distanciaron a salvo de los escándalos. Las mesas de decisiones dejaron de incluir su nombre. En un gesto casi teatral, una tarde acudió al jardín que una vez había pertenecido a la mansión, ahora transformado en un pequeño parque comunitario. Caminó entre las copas bajas, tocó una hoja caída, como si buscara en la naturaleza una medida de su propia fragilidad. Nadie gritó, nadie lanzó piedras. Tal vez la ciudad había aprendido que la caída de los poderosos puede ser una lección silenciosa más eficaz que la humillación pública. El parque se convirtió en un espacio simbólico donde la comunidad plantó nuevos árboles en memoria de los años difíciles. Sofía organizó, sin grandes proclamas, una jornada de siembra con las vecinas. Trajo bolsas de tierra, manos que no eran siempre expertas y la obstinada esperanza de que algo echara raíces.
Había en ese gesto una doble intención: cultivar un lugar para los niños y también inscribir un aprendizaje colectivo, el de transformar lo que fue Mosca colonial en algo que pertenece a todos. Diego, algo incrédulo al principio, terminó disfrutando del trabajo manual. La tierra, explicó una vecina, no discrimina. La jornada fue modesta, pero dejó una sensación de pertenencia. En lo judicial, las resoluciones fueron parciales. Algunos responsables fueron sancionados, otros evitaron condenas mayores gracias a tecnicismos o acuerdos. La sensación general no fue de justicia absoluta, sino de justicia que intenta aprender a ser humana en un sistema de normas frías. Para muchos, el cierre no fue definitivo. Quedaron preguntas sin respuesta y responsables que caminarían por la ciudad con la marca de la sospecha. Para otros, el cierre fue suficiente. La vida les exigía seguir, atender a facturas, a hijos, a pequeñas celebraciones que la gran noticia había opacado. Al cabo de los años, esa mezcla de sombras y luces empezó a formar la textura cotidiana. Había escuelas con programas nuevos de apoyo a madres jóvenes, iniciativas municipales que, sin grandes fanfarrias, replicaban prácticas de acompañamiento. Clara y Margarita dieron charlas, no como celebridades, sino como técnicas curtidas por el testimonio, y sus palabras fueron recibidas por mujeres que necesitaban herramientas prácticas más que aplausos. Para ellas, la reparación era material y continua: acceso a la salud, redes de apoyo y contratos que respetaran su dignidad. El relato público se volvió menos voraz. A veces, la ciudad recordaba la historia en fiestas y caminatas, otras la dejaba reposar en el archivo personal de sus habitantes. Pero, para quienes habían estado tan cerca, quedaba una convicción: que la maternidad puede surgir de gestos que no se planearon, y que la justicia humana es siempre un proceso imperfecto, donde lo esencial, la vida de un niño, el cuidado de los débiles, pide ser defendido con perseverancia. Una tarde de invierno, Sebastián volvió a la cuna en su memoria. Era ya un médico con las manos curtidas por la práctica, pero sus gestos conservaban la ternura aprendida en aquellos primeros años. Fue a visitar el parque donde se plantaron los árboles, miró los brotes jóvenes y pensó en la manera en que las cosas crecían aunque nadie prometiera milagros. Se acercó a la banca donde a veces, tiempo atrás, Sofía había tejido silencios con la mirada fija en un presente nuevo. La reconoció de inmediato, la misma inclinación de rostro, la misma frialdad amable con la que ahora sonreía menos para guardar fuerzas. Se sentaron juntos, sin prisa, porque las palabras que importan no necesitan veneno ni aplauso. No hubo discursos, solo la compañía de los pasos tranquilos. La ciudad, a lo lejos, siguió con su ruido, las luces se encendieron en los edificios y, en un faro cercano, la vida continuó con su rutina de amores complicados, decisiones y pequeñas fidelidades. Allí, en el parque, la cuna de la memoria parecía más sólida, no por la perfección del pasado, sino por la continuidad de los cuidados. Y así la historia, que había arrancado en una noche de caos, fue cediendo su lugar a otras historias. Sin embargo, en la casa donde Sofía había hecho su promesa, el ritual de la ternura se mantenía. Cada vez que Sebastián volvía a visitarla, le traía un libro o una medicina. Cada vez que Clara o Margarita pasaban por la puerta, comentaban algún avance. La ciudad, que no dejó de observar, aprendió a mirar con menos prisa y algo más de compasión. En los pequeños alcances del día a día se tejió una nueva forma de justicia, la que se construye con manos que no buscan créditos, con gestos que no aspiran a portadas, con vidas que, pese a todo, deciden quedarse. La noche cayó como siempre, sin gestos triunfales ni redenciones sobreactuadas. En la ventana de la casa, la luz tibia del comedor se encendió, y dentro, una mujer se permitió descansar. Afuera, los árboles, plantados por las manos anónimas de la comunidad, se mecían callados, guardando la memoria de las hojas que habían caído y de las semillas que prometían brotar. La ciudad, por su parte, respiró y siguió, su historia menos escandalosa y más humana, como suele ser la vida después del ruido.
Sofía durmió y durante un rato la casa guardó ese sosiego que no exige gratitud. En la cocina, una taza vacía conservaba el leve contorno del té. Sobre la mesa, una servilleta doblada con orden contenía aún las migas de una galleta rota en dos. Se invitó a Clara y Margarita a hablar, pero ellas pidieron que las palabras fueran breves. Mejor una escucha que un sermón. Sofía aceptó venir, pero no quiso hablar. Llevó una cesta con bollos y se sentó en el margen, con la costumbre de quien observa, para sostener después. La mañana del encuentro fue tibia. Llegaron vecinos que habían participado la primera vez y otros que se acercaban por curiosidad. Algunos, responsabilizados por las investigaciones, también asistieron. Su presencia era un equilibrio incómodo entre arrepentimiento evidente y defensa contenida. Hubo sí, como siempre, quienes intentaron convertir el día en algo político, pero la mayoría vino por razones prácticas, por los niños, por los ancianos, por la continuidad de un espacio donde se habían echado raíces. Durante el acto, un adolescente del barrio pidió la palabra. Dijo que había nacido después de los hechos, pero que creció escuchando distintas versiones. Habló con la naturalidad de quien no porta rencor ni heroísmo. Contó que los árboles le daban sombra para estudiar, que a veces, debajo de sus ramas, un vecino le prestaba luz para tomar apuntes. Nadie aplaudió en exceso, el aplauso sobraba. La verdad del chico era simple y exacta. La memoria vive en usos pequeños. Después de aquello, la gente se dispersó en grupos frágiles. Algunos fueron a tomar mate a una confitería, otros regresaron a sus trabajos. Sofía se acercó a la placa, la tocó con la punta de los dedos, y luego buscó entre la cesta algo que había traído, una manta pequeña, todavía tibia del tecido casero. La dejó junto al banco donde el niño de la plaza solía dormir la siesta. Era un gesto que no buscaba reconocimiento, solo un cuidado que continuara. La noche que siguió a la conmemoración, Clara recibió una carta. No era de las cartas importantes, no traía demandas ni requerimientos, sino un sobre sin remitente con una hoja dentro. Al leerla, se encontró con una narración breve de alguien que decía haber sido beneficiado por las políticas de acompañamiento. Una mujer que había logrado terminar sus estudios, que ahora trabajaba como auxiliar en la escuela donde antes había dejado a su hijo. Agradecía, pedía que aquello no se olvidara. Clara lloró un poco sola, como quien sabe que las lágrimas no cambian el pasado, pero a veces son la única forma de marcar la continuidad de lo que hizo. En otro barrio, un periodista escribió un artículo de larga lectura, en el que repasaba la historia con distancia y cierto cinismo típico de su oficio. Mezcló hechos y percepciones, nombró errores, celebró gestos, y dejó un final abierto que a algunos les pareció tibio y a otros necesario. No fue un escándalo, el periodismo tampoco edifica tanto como pretende, pero el texto volvió a poner en circulación nombres y memorias, y algunas conversaciones volvieron a teñirse de preguntas que no tenían respuesta conciliadora. Sebastián recibió la nota del periodista en la sala de espera de su clínica. Miró la pieza, dobló la hoja y guardó el papel en uno de los bolsillos blancos de su bata. No comentó nada con las personas que esperaban, no era su papel zanjar debates. Al salir, caminó hasta el parque, se sentó cerca de Sofía y le ofreció una palabra que fue, a su tiempo, un puente. Hoy vinieron más chicos, dijo apenas. Trajeron carteles pequeños para los árboles, dijeron que querían mantenerlos. Sofía cerró los ojos y con un movimiento simple apoyó la mano sobre la del médico. Entonces seguimos, contestó, no es poco. La continuidad no promueve la sensación de victoria, más bien preserva la telaraña de pequeños cuidados que impide que todo vuelva a deshacerse. Sofía lo sabía cuando, días después, abrió un álbum donde guardaba fotografías. Había imágenes de manos anónimas, de sonrisas tibias, de rostros que el tiempo había vuelto menos duros. Al repasarlas, comprendió que la reparación no es un acto único, sino una costura que se apuesta a lo largo de años. Escuelas que incorporan un trabajo de acompañamiento, madres que se encuentran para coser y conversar, niños que aprenden a pedir ayuda sin sentir vergüenza, vecinos que custodian los parques. En una de esas fotografías apareció un bebé con los ojos atentos, detrás la sombra de una mujer joven que sostenía la cuna con firmeza.
Sabía, sin embargo, que no bastaba con las fotos. Las imágenes eran testigos, no remedios. Lo esencial seguía siendo el gesto cotidiano. Ir a buscar a una chica al hospital, tomar un té con quien recupera un trabajo, leer un cuento en voz alta a quien no tiene a nadie que lo haga. La ciudad, que no se da por vencida en su costumbre de olvidar, aprendía a recordar de otra manera, con menos espectacularidad y más disciplina. Y en ese aprendizaje había, mezcladas, líneas de dolor, concesiones éticas, decisiones administrativas y la paciencia cotidiana de quienes sostienen una red. Sofía, Clara, Margarita y Sebastián, cada uno a su modo, formaban parte de esa urdimbre. No esperaban aplausos, esperaban, cuando mucho, que las mantas no se dejaran en el fondo de un armario. Una tarde, al caer la luz, se reunió un grupo de jóvenes voluntarios en la sala comunitaria. Venían a ofrecer tiempo, algunos para hacer tutorías, otros para acompañar en trámites, otros para colaborar en la clínica. Traían energía nueva y preguntas, no siempre sabían a qué se exponían, pero estaban dispuestos a aprender. Sofía los miró con una mezcla de ternura y exigencia, la ternura de quien reconoce la buena voluntad, la exigencia de quien sabe que el cuidado permanente pide constancia. Al salir de la reunión, uno de los jóvenes le preguntó a Sofía por qué seguía allí, por qué no se había ido a otra ciudad, por qué seguía enfrentando la mirada que a veces juzga. Ella miró al chico y sin decir una lección le dio una respuesta que cabía en la noche. «Porque aquí hay gente a la que cuidar», dijo, «y porque alguien me cuidó a mí». La simplicidad de su respuesta no borraba la complejidad de los días vividos, pero ofrecía un sentido, la fidelidad minúscula que sostiene lo que es más frágil. El joven asintió, quizás sin dimensionar completo la carga de esas palabras, y juntos caminaron hacia la plaza donde los árboles, ya crecidos, proyectaban una sombra más amplia. En esa sombra, la ciudad aprendía a sostener su memoria con manos que ya no pedían réditos. Mientras tanto, la vida continuaba, con sus pequeñas traiciones y sus acogidas fortuitas. Había compras por hacer, facturas por pagar, exámenes médicos, brindis domésticos y despedidas en estaciones. Todo eso, junto con la memoria dura de aquellas noches, tejía una textura que no se parecía a una justicia perfecta, sino a algo más modesto y urgente, la convicción de que cuidar equivale a permanecer, y, al permanecer, impedir que el olvido deje secuelas peores. La noche se cerró con la misma calma que la había abierto, luces a lo lejos, puertas que se cerraban con cuidado, una radio que dejaba pasar música de fondo. En la casa donde Sofía vivía, alguien encendió una vela como quien no confía en los gestos grandes y prefiere la resistencia de una llama tenue. La vela iluminó un rostro cansado y al mismo tiempo sereno. Afuera, un niño reía al pasar. Dentro, la manta tejida por manos que no buscaban fama reposaba doblada en el respaldo de una silla. La historia respiraba, aún incompleta, pero con un ritmo nuevo, el de quienes se niegan a abandonar lo que la ciudad necesita. Y en ese respirar se alojaba la esperanza que no presume de milagros, la que surge de la costumbre de volver, de sostener y de responder.